Y hola, muy buenas tardes a todos. Y como bueno les había comentado, aquí les traigo un nuevo vídeo en el cual estaré hablando específicamente a modo introductorio eh, del comienzo de la experiencia en mi vida en estas áreas de lo paranormal. Les estaré contando las experiencias vividas desde la edad de 11 años en adelante, eh, hasta llegar a un límite muy importante en mi vida, y después haré otro vídeo con el fin de mostrarle desde ese límite hasta el siguiente lo vivido también, y cómo llegué a la conclusión, cómo supe, cómo pude comprobar realmente qué es lo que estaba detrás de cada uno de estos acontecimientos, como les mencionaba en el vídeo anterior, de los grandes eventos y acontecimientos que a diario acontecen en diferentes culturas, países, sociedades, etcétera, etcétera, etcétera. Nada, para el comienzo les diré que bueno, sí, y después de escuchar este vídeo les gusta, bueno, ustedes saben, por favor suscríbanse al canal y activen la campanita para, bueno, recibir notificaciones, porque pretendo subir videos con frecuencia. No les prometo hacerlo semanalmente. Mi planificación por ahora en este comienzo es hacerlo, eh, eh, subir varios videos en la semana, o sea, no subir uno semanal, subir diferentes videos, diferentes materiales en la semana. Por lo demás, muchas gracias, y esto es, como ya saben, respuestas desde el anonimato. Entonces, todo comenzó a la edad de 12 años. Yo nací en Jaimanita. Jaimanita es un pueblo en Cuba, un reparto en Cuba del municipio Playa, que para mí es el cielo. Es un lugar magnífico donde allí crecí y tuve una excelente juventud. Perdón, niñez, una excelente niñez, una niñez maravillosa, donde el mar me quedaba a pocos metros de la casa. La casa donde yo nací, valga la redundancia, es una gran casa que tenía características específicas, una piscina en el patio, unas matas de coco, tenía un terreno bastante amplio, es una propiedad de unos 90 y tantos metros cuadrados en el área del patio solamente, y esto queda frente al mar. A la edad de 11 años yo tengo la desdicha de partir de este lugar, ¿no? Y mudarme a otro lugar llamado San Miguel del Padrón, en el cual allí vivía mi familia maternal. Llegué a la edad de 11 años a este lugar. Recuerdo que estando allá cumplí los 12 años y nada, comencé automáticamente me incorporé muy rápido a lo que es el programa de estudios y demás. O sea, me mudé y no tuve que esperar tramitación alguna para comenzar la nueva escuela. Ya mi familia había hecho toda esta tramitación, y una vez que llego, recuerdo que a los 2 días ya yo estaba cursando en la nueva escuela, incluso en el nuevo aula, mi grado número sexto de lo que se llama la primaria. Entonces, nada, mi vida comenzó y en ámbitos nuevos. Tenía muchos choques, habían cosas que me chocaban, puesto que donde yo había nacido, la vida era diferente. Después que terminaba el tiempo de escuela, pues nada, salía a las calles, ahí jugaba con mis amigos, los amigos de la niñez, tenía la playa, y si estábamos en verano, pues nada, y teníamos una opción extremadamente amplia y sobre todas las cosas gratis, porque había vivido ahí. Y entonces era un disfrute total. Si el tiempo estaba un poco cortado, o sea que había un norte quizás, o un frente frío, las olas crecían y teníamos la opción del surf. Un poco de frío, pero bueno, eso es normal cuando se vive en esta área. Y en este nuevo lugar yo no gozaba de esas cosas. La vida era completamente diferente. Yo siempre digo que lo único que resplandecía en todo aquel lugar era mi familia, una familia excelente. Mucha gente los llamaba los negros blancos, personas maravillosas y excelentes. Excelentes, excelentes, excelentes. Tengo muy buenos recuerdos, y lo que soy hoy se lo debo en parte a esa familia. O sea, la vida me sacó de Jaimanitas, de ese gran lugar, y me llevó aquí. Y digo que gran propósito habría en esto. 7 días después de estar en este nuevo lugar, comienzo a tener algunos eventos. Resulta ser que descubro que mi familia, eh, ellos practicaban una religión, o sea, eran personas religiosas, cosa que para mí era totalmente nuevo, porque bueno, de donde yo venía, esto era algo que
nos estilaba. Recuerdo que solamente en Jaimanita había una familia por aquel entonces, dos familias por aquel entonces que eran religiosos, de diferentes religiones, una la Yoruba y la otra el Palo. No había, solamente dos familias, no había nada más en todo este evento. Llego y recuerdo que por aquel entonces, por la fecha en la que llegué, una ceremonia se llevaba a cabo en casa, en el mes de marzo. Y bueno, como toda la familia participa de esto, también participé yo. Vi cosas nuevas para mí, cosas que no entendí, en fin. Y recuerdo que aquella noche, después de todos aquellos eventos, comenzó realmente lo interesante. Aquella noche yo llego a mi cama como de costumbre. Recuerdo que mi cuarto tenía baño dentro. Y ahí como de costumbre, bueno, ya yo estaba, cada vez que yo visitaba a mis abuelos, yo iba y dormía en esa habitación. Era muy conocida, muy cómoda. Y llego y nada, me acuesto a dormir como de costumbre. Recuerdo que sobre las 2 de la mañana, sí, sobre las 2 de la mañana sentí como mi cama se estaba moviendo y ese movimiento me despertó. Recuerdo que al abrir los ojos vi a un hombre bien pequeño parado al lado de mi cama. Y automáticamente este hombre cambia el rostro, saca una pistola, veo incluso la pistola y me dispara a pocos centímetros, incluso puedo ver la bala, el proyectil como va directamente a mi rostro. Hago un movimiento brusco y esto como que no logro impactarme, incluso sentí el ruido del disparo. Aquello me impresionó, recuerdo que me tapé con gran violencia, el corazón latía a 1000 millas por hora y segundos después hubo calma. Saco la cabeza para volver a ver y veo cómo frente al escaparate que estaba frente a la cama, como del escaparate que estaba frente a la cama, comienzan a salir muchísimas personas, todas de la misma estatura, estaban desnudos y tenían el cuerpo pintados, diferentes colores, y llevaban cosas en la cabeza, al estilo de como cargan las mujeres en África, esas cestas en la cabeza, llegaban cosas así mismo en la cabeza. Recuerdo que ellos salían del escaparate, el escaparate estaba totalmente cerrado, o sea que ellos atravesaban la puerta, le daban la vuelta a mi cama y volvían a entrar. Este acontecimiento lo percibí por varios minutos porque fue mucha gente la que salió del escaparate y entraba y pude ver cómo salían, entraban, me miraban, volvían a entrar por espacio. En este tiempo en el cual estaba viviendo esta experiencia, todo era un poco más calmado. Minutos después, recuerdo que, eh, nada, minutos después, no, tiempo después, consigo dormirme después de largas horas pensando en lo que había visto y un poco como que asustado y demás. Y me levanto nuevamente porque veo algo muy oscuro arriba de mí. Yo lo describo como un sombrero amplio, el cual tenía, en cual su centro estaba exactamente arriba de mí. Yo recuerdo que levanté mi mano para tocar aquello y la mano se me perdía en aquella oscuridad. Cuando miro delante de mí veo otro hombre parado delante de mí, pero este sí tenía una estatura normal. Pero había algo que me llamó la atención esa noche. Ese hombre tenía dos alas y las dos alas eran extremadamente grandes. Mi cuarto medía unos 5 por 5 sin más no recuerdo, mide unos 5 por 5 como por aquel entonces esa habitación. Y recuerdo que cada extremo, cada punta del extremo del ala de este hombre tocaba la pared. Las alas eran muy blancas. El hombre estaba delante de mí mirándome fijamente. Minutos después de que hice contacto con mi mirada con él, o sea, cuando lo pude ver, minutos después comenzó a ascender. Y mientras ascendía de manera muy lenta, recuerdo que iba dando la vuelta, se iba dando vuelta. Y cuando completó esa vuelta de 360 grados en la medida que iba ascendiendo, tenía la cara de la imagen que hoy día conocemos como de Cristo. Aquello también me impresionó un poco y nada, finalmente después de horas estando en esa reflexión, pensando en lo que había visto, recuerdo que me levanté muy temprano, fui a la cama de mi abuela sobre las 6 de la mañana, la desperté y empecé a comentarle todo aquello, mi abuela se quedó impresionada realmente, pues nada, aquello era algo nuevo. Recuerdo que el segundo día, después de aquel acontecimiento, día posterior,
Todo estuvo bien en la noche, me costó bastante trabajo dormir, pero todo estuvo bien. Y tiempo después, al otro día, regreso nuevamente a la cama y comenzaron nuevamente estos acontecimientos que yo llamo eh, paranormales. La experiencia que comencé a vivir ese tercer día fue la siguiente. Recuerdo haber escuchado sonidos en la sala de la casa, en el comedor, perdón. Sentía como la mesa, que recuerdo que era de metal, la arrastraban por el suelo, al igual que las sillas. Minutos después comencé a sentir cómo cada uno de los platos de la casa se caía. Se caían todos los platos y los cubiertos iban al suelo y todo se rompía como un desastre que había. Recuerdo que esto me asustó tanto que me levanté, encendí la luz del cuarto y cuando salí en dirección al cuarto de mi abuela, que paso por la cocina y el comedor, enciendo la luz, todo estaba en orden. Y aquello me impresionó también porque yo había escuchado claramente cómo todo aquello había caído del suelo. Automáticamente me calmo, me parece un poco extraño, apago las luces y para no molestar a mi abuela regreso a la habitación. Y cuando comencé a conciliar el sueño, nuevamente comencé a sentir este ruido, lo que me llevó a ir a gran velocidad al cuarto de mi abuela. Ya no sentí luz, no sentí nada y directamente comencé a comentarle todo aquello. Y en fin, mi abuela pudo comprender, etcétera, etcétera, etcétera. Y recuerdo que mi abuela le comenta a mis tíos al otro día lo que yo estaba viviendo y entonces después de mis tíos consultar este tipo de entidades y demás, la religión a la cual ellos practicaban, si me lo recuerdo en Mayumbe y habían dos, eh, dos ramas en la casa, estaba en Mayumbe y estaba también por un lado la Oriumba, dos ramas del palo extremadamente fuertes, en fin. Y consultan este tipo de cosas, los llamados fundamentos, en fin, etcétera. Y pues al otro día comienzo a tener más tranquilidad. Cada una de las cosas que comencé a ver a partir de ese momento ya no me perturbaban. Pero tenía muchas apariciones en la noche. Tuve la oportunidad de ver mujeres que tenían cadenas en sus cuerpos, incluso en sus rostros, estaban encadenadas, caminaban normal, pero las cadenas eran como parte del atuendo, ¿no? De la decoración de su cuerpo. Tuve la oportunidad de ver mujeres también con ropas de colores, con sayas, pañuelos de bola y muchos collares. Tuve la oportunidad de ver niños. Tuve la oportunidad de ver una madre con un niño que estaban quemados ambos. Estas personas me hablaban, estos espíritus me hablaban, pero yo no los veía, no los escuchaba. Tuve la oportunidad de ver también recuerdo que vi un niño, era un espíritu que tenía los dientes los dos dientes delante muy grandes. En fin, en este tiempo tuve la oportunidad de ver un montón de cosas y se elevó mi nivel de visión a una máxima expresión la cual yo no podía comprender. Todo esto comenzó en ese ritual que se hizo ese día, esa celebración, después que se le sacó algo dentro a un animal llamado carnero y esto se puso en los ojos de cada una de las personas que estaban allí. Se puso delante de mis ojos y esto como que amplió, ¿no?, mi visibilidad espiritual. Así lo creía hasta ese entonces. Y nada, muchas apariciones me visitaron en ese tiempo. Fue algo extremadamente impresionante y sobrenatural. Caminaba por las calles y veía cómo espíritus caminaban con las personas, principalmente las personas que estaban en el ámbito religioso. Por aquel entonces hubo una explosión inmensa de personas que se empezaron a iniciar en la religión yoruba y se vestían de blanco, los llamados yabó, que tengo entendido que tienen que estar vestidos de blanco por un periodo de un año. Estas personas, yo veía muchos espíritus siempre con estas personas, caminando en las calles, en la luz del día, tanto en la oscuridad de la noche. Pero mi visión era mucho mejor en la noche. En la noche yo veía con mucho más claridad, veía con mucho más intensidad. En la noche yo veía con más efectividad. Muchas cosas. Escuchaba a diario los recuentos e historias de mi familia. Cómo cada uno de ellos tenía espíritus que incluso ellos conocían. Y yo veía estos espíritus. Cada noche veía espíritus nuevos. Cuando dormía con mi madre veía los espíritus de mi que supuestamente acompañaban a mi madre, los espíritus de mi abuelo. En fin, era algo que no cesaba. Era un constante ver de espíritus de eventos y en fin, aquello era algo extremadamente grande. Los años comenzaron a pasar y yo continué viendo todas estas cosas y con el deseo de iniciarme en aquella religión, puesto que habían cosas que de ella me gustaba.
La idea de tener un fundamento era algo que también me agradaba. Entonces por ese tiempo comencé a tener visiones acerca de un fundamento que supuestamente yo debía tener, puesto que habían diferentes entidades, diferentes espíritus que yo también veía que supuestamente, según se me explicaban, no solamente los miembros de esta religión, sino también estos espíritus, que eran espíritus míos que andaban conmigo, que eran los protectores los que estaban conmigo, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto como que me llevaba a querer también eh, involucrarme en todo este ámbito religioso. En este proceso de comienzo tuve más de 300 eh, visiones todo el año. Todo el año fue viendo, aprendiendo, conociendo. Fue algo extremadamente sobrenatural. Y así estuve por varios años hasta que llegué al año número 17. O sea, cuando cumplí los 17 años, recuerdo que entré al servicio militar en las tropas especiales. Y allí, entonces comencé a vivir otra experiencia. Después de las tantas que ya había vivido en esta religión. Y nada, para este entonces haré otro video en el cual les quiero contar la experiencia vivida en el servicio militar cuando me inicié en las tropas especiales y entré con solamente 17 años en las tropas especiales de Cuba. Nada, algo que fue para mí sobrenatural y especial, una experiencia maravillosa vivida en este tiempo. Les cuento, les hago todo este recuento con el objetivo de que ustedes puedan, cuando comience a dar respuesta a cada uno de los acontecimientos, los cuales prometí en el video introductorio, ustedes puedan comprender el por qué llego a esa conclusión y puedan también verificar la veracidad de mi respuesta y establecer comparaciones con otras respuestas de eventos que otras personas han vivido y demás. Porque en este tiempo no solamente estuve aprendiendo, sino que me di cuenta de muchas cosas que mucha gente no logra percibir. Nada más. Te comento que si te ha gustado el video, por favor, simplemente te suscribas al canal y le dejes un pulgar arriba. ¿Ok? Muchas gracias y esto es todo por ahora.